Qué bendición es hablar con Dios, es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Hablar con Él, sincerarnos con Él. Es difícil, ¿verdad? Cuando uno está acostumbrado a orar mucho, pero Dios va oyendo, Dios va hablando y Dios se va manifestando en la vida y en el corazón de sus hijos. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, acuérdense que estamos con la serie Los Milagros de Jesús. Seguimos con los milagros de Jesús, pero Dios nos sigue enseñando, Dios nos sigue exhortando y dándonos las herramientas necesarias para que nosotros podamos recibir nuestros milagros. Así es que hemos visto muchos milagros. Este sería el sexto milagro. Vamos, capítulo 9, versículos del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición. A esta hora, Señor, pongo mi mente, mi corazón, mi voz, para que tú me utilices en la disertación, que seas tú hablando a través de mí, que no diga, Señor, nada que no edifique la vida de mis hermanos, Señor, que podamos aprender de esta porción de tu palabra. Señor, tú nos demuestras que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Así que gracias por aquellos que nos acompañan por primera vez. Para nosotros es un privilegio tenerles acá en Casa de Oración Las Palmeras. Como veníamos hablando, este es el sexto milagro de la serie Los Milagros de Jesús. Hemos visto a través de cada uno de esos milagros que hemos estudiado que Dios es experto en hacer cosas grandes. Es experto en hacer cosas que el hombre no puede entender, por más que ponga a meditarse, por más que quiera comprender la voluntad de Dios, el hombre no se puede explicar. Y lo hemos visto que Dios ha obrado en momentos difíciles, enfermedades grandes como enfermedades pequeñas. Porque la primera enfermedad que vimos, ¿cuál fue? Fue la del leproso, del hombre que lo habían dado por muerto por esa enfermedad que estaba atravesando. Pero también hemos visto que Dios tiene misericordia de las mujeres. ¿Por qué tiene misericordia de las mujeres? Porque Dios sanó a la suegra de Pedro. ¿Y qué enfermedad estaba atravesando la suegra de Pedro? Fiebre. Cuando Jesús venía, llegó a la casa de Pedro y encontró a la suegra prendida en fiebre. Y vino Dios y obró en esa mujer. Luego, lo que vimos el jueves anterior, vemos que Dios, después de haber calmado la tempestad en medio del mar, se encuentra ¿con quién? Con dos endemoniados. Dos endemoniados que en un momento fueron normales, tuvieron una vida, pero el diablo los tomó y los empezó a hacer locos. Vimos que vivían en unos sepulcros, o sea que vivían en el cementerio. Y así, a través de las enseñanzas hemos visto que Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso, que en esta noche Él ha hecho cosas extraordinarias en su vida y en la mía. Pero ¿sabe de qué manera podemos comprobar si Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias en mi vida y en la suya? Es que si yo he activado mi fe.
Porque algo fundamental para que un milagro pueda ocurrir en nuestra vida es que usted y yo tenemos que activar la palabra fe. Si yo no activo la fe en mi vida, me va a costar ver la bendición. Porque mi oración va a ser como címbalo que resuena. Y voy a aclamar, y voy a pedir, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, pero la bendición no va a llegar porque no he activado mi fe. También, aparte de activar mi fe, tengo que tener un corazón sincero con Dios. Tengo que tener un corazón que esté agarrado de la mano de Dios. Un corazón que no se deje amedrentar por nada. Porque el día que usted y yo quitemos nuestra mirada de Dios, vamos a empezar a desfallecer. Vamos a empezar a decaer. Y vamos a tocar el tema: ¿quiénes hemos decaído de nuestro altar familiar? Y el altar familiar es algo fundamental para que nuestras familias estén unidas. Porque familia que ora unida, permanece unida. Como le decía a alguien hoy, el día que nosotros como familia estemos unidos, demos un buen testimonio, le demostremos a nuestros vecinos que tenemos una verdadera comunión con Dios, los demás van a querer lo que nosotros tenemos. Pero solo lo vamos a lograr, mis amados hermanos, si activamos nuestra fe. Y esa fe es creer en el unigénito Hijo de Dios, es creer en que Dios puede hacer cosas grandes en la vida del ser humano. Fe es algo fundamental en la vida de todo creyente. ¿Y qué es fe, mi amado hermano? Vamos a Hebreos 11:1. ¿Qué es fe? Muchos conocen el versículo, pero lo vamos a buscar para que usted pueda subrayarlo, para que usted pueda notarlo. Acuérdense que estamos con los milagros de Jesús y el tema es Jesús sana a un paralítico. Una enfermedad difícil, una enfermedad que imagina no llegara. Imagina que usted se acuesta hoy bien sanito y mañana se levanta no pudiendo mover sus piernas. Qué trauma de ser, ¿no? Que en su mente usted las mueve, pero físicamente no se mueve. Una vida difícil para esta persona. Lo encontramos, Hebreos 11:1, está al final. Está antes del Apocalipsis, antes de Pedro, antes de Primera de Juan, después, si antes, vaya, unos 4 o 5 libros atrás de Apocalipsis, ahí va a encontrar Hebreos. Hebreos 11:1. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor de este libro define la fe y destaca aquellos aspectos que tienen que ver con la perseverancia en obedecer a Dios mientras llega la bendición. Tenemos que tener esa perseverancia de ¿qué? Que si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, será el siguiente día. Pero mi fe no va a dejar de creer que Dios puede hacer algo grande en mi vida. Y por eso Él dice, es la perseverancia de obedecer a Dios hasta que llegue la bendición, o a pesar de los problemas que estemos atravesando. La fe es una parte fundamental de todo creyente. Para alcanzar la bendición y la victoria en cada una de las pruebas o enfermedades que podamos atravesar en nuestro caminar, si yo no tengo fe, no voy a lograr recibir la bendición. Si yo no tengo fe, mi familia va a seguir mal como está hoy. Si yo no tengo fe, no voy a recibir esa sanidad en mi cuerpo. Hay que activar esa fe. Muchas personas activan la fe. Yo me quedo admirado de las personas que dicen que se les dieron la medicina y no se la tomaron. Esas personas tienen fe. Y no todos tenemos la misma medida de fe, porque yo me las hubiera tomado. Posiblemente el hermano Peter no se las tomó. ¿Por qué? Porque la fe de él es diferente a la mía. Pero ¿en qué medida puedo conocer de qué tamaño es mi fe? En la medida que yo tengo un acercamiento con Dios. Porque si yo estoy alejado de Dios, mi fe es chiquita. Pero si yo estoy cerca de Dios, mi fe es grande. ¿Y por qué estamos hablando de la fe? Porque el milagro que ocurre en esta persona es de hombre de fe.
Estas tres personas, porque aquí los tres tuvieron fe, no solo los dos que llevaron al paralítico. El paralítico tuvo fe ¿en quién? En los amigos. ¿Y los amigos en quién tuvieron fe? En Jesús. En todo lo que habían escuchado que Jesús había hecho. Creyeron y dijeron, ahí anda alguien que sana. Y se acordaron de su chero, se acordaron de su amigo. O sea que si se acordaron de su amigo, posiblemente ese paralítico en algún tiempo caminó. Vamos a suponerlo. Jugaban fútbol juntos, iban a la cancha juntos, estamos como que fuera hoy, iban a caminar juntos, andaban molestando juntos, y de repente su amigo cayó por la enfermedad y lo vieron triste. Pues estas tres personas nos dan la clave de que al activar su fe, ellos vieron la gloria del Señor. Así es que la fe es fundamental para que un hijo de Dios pueda alcanzar la bendición de Dios. También, un cristiano que no tiene fe nunca alcanzará las bendiciones. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí mismo en Hebreos 11:6 lo vamos a leer. Hebreos 11:6. Hay unos versículos adelante, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando yo busco al Señor, ¿qué dice que va a hacer el Señor? Me va a premiar. Porque un galardón, ¿qué es? Es un premio. Entonces, si yo creo en Dios, tarde más que temprano, Él me va a premiar. Él me va a premiar con una buena salud. Aquellos que ya estamos pasando en los 40, ¿qué es lo que le pide usted al Señor? Salud. Usted lo que le tiene que riqueza ya no, si de qué sirve que sea rico y no puede gozar la bendición, porque está enfermo. O todos los bienes que ha adquirido se los va a gastar en la medicina, en los hospitales, en las operaciones. No, mi hermano, tenemos que activar esa fe para que la bendición pueda ser un pilar de nuestra vida como creyentes. Entonces, si yo quiero que Dios me galardone, si yo quiero que Dios me dé mi bendición, tengo que activar esa fe sobrenatural. Entonces dígale que tiene la paz. Pero le pregunto, ¿te imaginas que te hizo esposa, hermano Peter? Por fe, ¿va? ¿De qué tamaño es tu fe? Pregúntale que tiene la palma. Pregúntele, sin temor, ¿de qué tamaño es tu fe? Dígale. ¿Ah? ¿De qué tamaño es tu fe? Como un grano de mostaza, dice la canción, ¿va? Como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque el granito de mostaza es chiquito, es pequeñito. Pero cuando ese crece un árbol y da al 100 por 1. Y ese granito tan insignificante es una gran abundancia. Entonces, ¿de qué tamaño es su fe? El tamaño de su fe, como decíamos al inicio, depende de la distancia que yo tenga con Dios. Un niño le pregunta a su papá, le dice, ¿y Dios de qué tamaño es? Le dice. ¿Y la fe en Dios de qué tamaño es? Como aquel avión, le dice, que vaya. Y el niño ve el avión y le dice, qué chiquita es, le dice. Qué chiquita es, le dice. Pues a unos días el papá lleva al niño a un aeropuerto y le dice, ¿te acordás de la pregunta que le hiciste aquel día? Sí, le dice, hoy como ves el avión, lo veo grande. Entonces así es la fe del ser humano. Entre más cerca estoy de Dios, así es la fe de grande. Pero cuando yo estoy lejos de Dios, mi fe es chiquita. Y por eso no alcanzamos la bendición de Dios. Vamos a Romanos 12:3. Vamos a Romanos 12:3. Estamos hablando de la fe. ¿Por qué? Porque estos tres jóvenes activaron su fe. Romanos 12:3. Adelantito de los evangelios. 12:3. Amén. Y dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y qué nos está diciendo aquí el Señor? No hagan lo que el otro hace. ¿Por qué? Porque el otro no tiene la fe que yo tengo. Pero vamos a cambiar esto, porque hay mucha interrupción. Entonces, el enemigo está enojado porque estamos hablando de fe, ¿verdad? Entonces, en la medida que yo tenga esa fe, Dios va a obrar sobrenaturalmente. Y como decíamos al inicio, la fe del hermano no es la misma que de mi hermana que a la par. Todas son diferentes. Y los actos que mi hermano tenga en su fe no van a ser los que yo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque la medida que mi hermano de fe tiene es más grande que la mía. Entonces, mi hermano no se tomó la medicina, entonces digo yo, pues yo tampoco me la voy a tomar. ¿Y qué pasa? Yo me morí, mi hermano quedó vivo. ¿Por qué? Porque mi fe no era la que el hermano tenía, ¿verdad? Entonces por eso Dios deja la medicina también, porque la fe de cada quien es diferente. Entonces, muchos cristianos usan su fe solo para sobrevivir en el mundo. Para eso ocupamos mucho la fe, para sobrevivir, para vivir en esta tierra, para pedir al Señor que nos libre de las enfermedades, que nos libre de nuestros temores. Pero hay cristianos que, como usted y como yo, utilizamos nuestra fe para alcanzar los milagros sobrenaturales que vienen de Dios. Entonces los milagros sobrenaturales que vienen de Dios solo los voy a recibir a través de una plena convicción que yo tenga para con Dios. Entonces, ya para entrar en materia, vamos a ver que la enfermedad que este hombre atravesaba era una enfermedad difícil. Una enfermedad, como decía el Chavo del 8, dificilísima. ¿Por qué? Porque todo lo tenían que hacer por él. Lo tenían que bañar, lo tenían que limpiar, lo tenían que mover. Si él quería moverse a un lado, tenían que moverlo. Y qué difícil es hacer eso, ¿verdad? Qué difícil es que de repente a usted lo estén bañando. Yo me acuerdo una vez que me caí, que casi me mato. Me caí de una altura como de 7 metros y se me fregó el hombro. Entonces me durmieron y me jalaron el hombro y me lo pusieron otra vez en la parte de acá, de aquí. Pero yo este brazo no lo podía ni mover. Y a mí me bañaban, hermano. En esos días mi esposa me bañaba, porque era un dolor, hermano, bien difícil. Ponerme las camisas no podía. Ella me la tenía que poner. Ahora imagínense este hombre pasando ese problema, pasando esa dificultad terrible, porque dice el versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Ahora vamos a la interrogante: ¿cuál es su enfermedad? ¿Será como la de este hombre? ¿Será así difícil como la de este hombre? ¿Será el tormento que este hombre atravesaba en su momento es el tormento que yo estoy pasando hoy en esta noche? Una enfermedad difícil. ¿Ve? ¿Qué problema estamos atravesando que nos tiene derrotados? Muchos estamos derrotados en esta noche por las circunstancias que estamos viviendo. Pero ¿saben por qué a veces estamos derrotados? Porque nosotros las estamos luchando. Y el proverbio dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces, ya no luche en sus fuerzas, luche en Dios. Deje que Dios luche por sus dificultades, deje que Dios luche por sus situaciones. ¿Sí? ¿Quién es más grande, hermano? ¿Su problema o Dios? ¿Quién es más grande? ¿Su problema o Dios? Y si es Dios, ¿por qué no lo creo? No creemos a veces.
No creo. Sé que Dios es grande, que es temible en batalla. Y digo y canto el himno de victoria. Y Dios sacó de 400 años de esclavitud a los israelitas y los llevó a la tierra que fluía leche y miel y les dio victoria. Y vencieron pueblos y de ahí nació Jesús, el Mesías Salvador. Sí, lo creo y lo he oído y lo he entendido. Pero no creo en el poder sobrenatural que Jesús tiene, que es el que me va a llevar a vivir una verdadera bendición. Por eso, ¿quién es más grande? Tu problema, Dios. Dios es un Dios poderoso. Por eso, estos dos jóvenes que llevaron a su amigo, lo llevaron ante Jesús, porque sabían que Él era el único que podía levantarlo. Número 2, ¿cómo venimos delante de Dios en esta noche? Vamos a la segunda parte de ese versículo. Y al ver Jesús la fe de ellos. Ahí en Mateo 9, estamos en el versículo 2. Y al ver Jesús, que dice, la fe de ellos. ¿Qué llevaban esos hombres? Fe. Y cuando los hombres llevaban la fe, donde Jesús, ¿qué decía Jesús? En ningún hombre de Israel he visto tanta fe como en este. Y así pasa a veces. Unos van viniendo y reciben su milagro. ¿Por qué? Porque vienen con fe. Por años y no recibimos nada. ¿Por qué? Porque no traemos fe. Entonces, en esta noche he venido por llenar una silla. He venido porque soy necesitado de Dios. Y aparte de eso, he venido con un corazón humillado y lleno de fe. Porque yo puedo venir necesitado de Dios en esta noche, pero si no tengo fe, por gusto. Por lo menos nos vino a apoyar, ¿verdad? Y estuvimos unánime juntos. Pero, ¿qué teníamos que haber traído? Fe. Fe de que Dios podía obrar. Fe de que hoy Dios me va a sacar de mi aflicción. Fe de que hoy Dios va a hacer algo sobrenatural en mi vida. Entonces, si estoy necesitado y vengo con un corazón humillado y lleno de fe, Jesús va a ver mi clamor. Jesús ya escuchó mi oración. Jesús ya respondió a mi problema. Número 3. Dios obra cuando menos lo piensas. Dios va a obrar en mi vida cuando yo menos me lo imagino, hermano. Como hemos dicho anteriormente, a Dios no le pongamos tiempo. Hay unas personas que me han preguntado, mire, ¿y cómo puedo dejar de beber? Y hay una alabanza que se llama Un día a la vez. Esta es la única forma que como personas podemos dejar las adicciones. Un día a la vez. Levantarte tempranito, le digo, orarle al Señor que te fortalezca, que te aparte a todos los amigos que te ofrecen licor, encerrarte en tu casa y ahí pasar tomando, andar, si querés decirle a tu mamá, le digo, que te haga unas 40 charamuscas para que pasar chupando cosas heladas, porque lo helado quita la ansiedad del licor. Y ahí metete en tu casa y no salgas, le digo yo, y cuando llegue la noche, dale gracias al Señor porque has pasado un día. Y así vas a ir luchando un día a la vez. Y de repente fueron 2 días, 3 días. Va a llegar un momento, le digo yo, que ya no te vas a acordar de la bebida. ¿Por qué? Porque Dios obra en un corazón humillado y lleno de fe. Dios obra cuando menos lo pensamos. Y miren lo que sigue la tercera parte de ese versículo número 2. Dijo el paralítico. ¿Qué le dijo? Ten ánimo. Dígale que tiene la par, hermano. Tenga ánimo, dígale. No se desespere. Tenga ánimo. Ya va a venir la nuestra. Ya va a venir la mía. Después de esta tormenta se va a volver en calma. Como dice esa alabanza, ha cambiado mi lamento en baile. Ay, qué dicha, hermano. Qué dicha cuando usted ve la suya, ¿verdad? Qué dicha cuando usted siente esa paz en su corazón. ¿Por qué? Porque ya está libre de su problema. Y hemos aprendido que Dios nos ha declarado justos
¿Por qué? Porque Él nos justificó en la cruz del Calvario. Ahí Él nos dio la libertad total. Lo que pasa es que a veces muchos somos presos ¿de qué? Del pecado todavía, de muchas cosas que no le agradan a Dios. Entonces le digo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Es Dios, mi amado hermano. Y del versículo 3 al 5 empieza una gran discusión de los fariseos. ¿Por qué creen que empezó una gran discusión y ellos empezaron a decir que Jesús era un blasfemo? Porque ellos sabían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Y entonces por eso que ellos empezaron a cavilar en su mente y a decir este es blasfemo. Pero se los olvidaba que estaban hablando con el unigénito Hijo de Dios. Y usted lo puede leer y Él los confronta. ¿Qué es más fácil? Decirle a tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y levanta. Y ahí le transgresó el cerebro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dejó callados. Porque cuando Jesús les dijo esas palabras, los dejó calladitos. Y así van a ser muchos que van a venir a su vida y le van a decir que te dejen de dar mentiras, hombre. Si es mentira, si Dios no existe. Si nosotros existimos porque hemos sido creados, que no ves el Big Bang, pues, que no ves que venimos del mono, pues. Y ahí le van a decir, con esos mitos peligrosos, y lo van a empezar a confundir, y le van a empezar a decir, no hombre, si Dios es mentira, ¿vos crees que Dios te va a escuchar? Como dicen que el papel aguanta con todo, y le van a querer botar su fe, y le van a decir, es mentira, vos te vas a morir de esa enfermedad. Es más, 2 parientes míos se han muerto de esa enfermedad. Y ahí van a venir y lo van a empezar a confrontar con la mentira. Y lo van a empezar a confrontar, ¿para qué? Para que usted dude del poder sobrenatural de Dios. Cuando las personas vean lo que Dios ha hecho en su vida, mi hermano, lo van a criticar y lo van a envidiar. Y no se sienta mal si lo envidian. ¿Por qué? Porque la envidia no va a ser por usted, sino que va a ser por lo que Dios ha hecho en su vida. Y van a decir, este está robando. Cuando cambió el carrito Toyotilla, ese que dijeron los compañeros de mi trabajo, te entiendo, ven, va, Peter. En algún avioncito está mandando ahí el embarque, va. Después de tener un Starlet chiquito, voy a tener una camioneta del hermano. Entonces, la bendición de Dios va a llegar. Y así es Dios. Pero, ¿qué genera eso? Las cosas buenas en uno. Crítica, envidia. Ellos que andan bien vestiditos, le dicen a uno, ¿va? Y ellos con el pantalón todo desteñido, ¿verdad? Con las camisas bien realistas. Y usted bien vestidito. ¿Por qué? Porque Dios así lo tiene, mamá. Entonces la bendición de Dios va a generar envidia. Dios obra sobrenaturalmente. Cuando el mundo no cree, Dios lo confirma, para que el mundo crea y vea que tenemos un Dios todopoderoso. Cuando sus amigos no crean, Dios les va a botar ese estigma de la mente y les va a enseñar y les va a revelar ese poder sobrenatural a través de su palabra. Vamos a Mateo 9:6. Mateo 9:6. Estos 3 jóvenes activaron esa fe. Y por haber activado esa fe, su amigo recibió esa sanidad del cielo. Y les dice en Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete. En el libro de los Hechos iba Pedrito caminando. Andaban predicando con Felipe. Andaban llevando las buenas nuevas de salvación en las sinagogas. Y se encontró a un paralítico. ¿Y qué le dijo? No tengo ni oro ni plata que darte, le dijo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y en ese momento, las piernas de esa persona fueron afirmadas. ¿Y qué dice en la palabra? Si usted lo puede buscar, dice que nomás se paró, que esa persona empezó a saltar de gozo. Empezó a saltar, ¿por qué? Porque Dios había llegado a su vida. En esta noche, Dios ha llegado a nuestra vida para decirnos, levántate, porque yo te sano.
Levántate porque la bendición que tú tienes, que tú quieres, yo la tengo. Levántate porque hoy haré de ti algo grande en tu vida. Pero hay algo fundamental que hay que creer. Hay que creer que Dios puede obrar. Hay que creer que Dios puede hacer cosas grandes en mi vida. Y mira lo que dice el versículo número 11. Y al entrar en la casa, perdón, se me movió la página. Y dice en el versículo número 7, entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora imagínense qué impacto que recibieron los familiares cuando llegó con la coche en el hombro y con el pedazo de cama que andaba. Ton, 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 ton. ¿Quién es? Soy yo. Y cuando lo vieron con su colcha aquí y su cama, han de haber caído desmayados. Han de haber caído desmayados. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios en la vida de esa persona. Así las personas van a querer venir a los pies de Cristo cuando vean el milagro sobrenatural en nuestra vida. Cuando Dios haga ese cambio en nuestra vida y empecemos a vivir una vida digna de un hijo de Dios. La vida que esta persona tenía no era digna de un hijo de Dios. Pero cuando Dios llega a la vida del ser humano, Él cambia, Él transforma y da nueva vida. Y la vida que da es una vida en abundancia. Denle un buen aplauso al Señor. Te damos gracias en esta noche, porque estamos finalizando, Señor, un servicio de oración en mi casa. Señor, al inicio te expusimos nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras situaciones, lo que nos agobiaba, lo que nos traía afligidos, conmovidos. Pero sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y que dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare delante de mí y buscare mi rostro, yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Señor, yo sé que en esta noche escuchaste nuestras oraciones y que de acuerdo a la fe que yo activé y al compromiso y a las promesas que te he hecho, Señor, tú obrarás. Si no es hoy, va a ser mañana. Pero mi fe va a ser que tú vas a obrar en mi necesidad. Agradecido, Señor, porque hoy hemos recibido el milagro de lo alto. Señor, ahora te pedimos que si aquí hay alguien que aún no ha recibido a Jesús en su corazón, póngase de pie. Dele una oportunidad a Jesús que marque su vida, que hoy puede entregarle ese boleto al cielo. Solo a través de Jesús podemos ir al cielo. Jesús no es religión, Jesús no es iglesia, Jesús es el Salvador del mundo. Solo Él puede ayudarle, solo Él puede restaurarle y puede darle una nueva vida. Señor, te damos gracias en esta noche. Ahora te pedimos que así como nos trajiste con bien, aclamar, adorar, cantarte alabanzas, aprender de tu palabra, nos hagas retornar con bien a nuestro lugar de destino, para que el día de mañana podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén.